8 de abril de 1943. A 27.000 pies sobre Caen, Francia. El Oberleutnant Ralph Ermachin no podía ocultar su sonrisa burlona mientras observaba las siluetas torpes ascendiendo penosamente hacia su formación. A través del cristalino dosel de su Focke-Wulf 195. El veterano as de la Jagdgeschwader 26 contemplaba con diversión a los cazas estadounidenses haciendo su debut en combate sobre la Europa ocupada. Los americanos nos han enviado botellas de leche voladoras, transmitió a su compañero de ala. Incapaz de contener la risa ante la visión de los masivos Republic P-47 Thunderbolt luchando por ganar altitud. Bajo ellos, 16 P-47C Thunderbolt del cuarto grupo de caza se abrían paso hacia arriba en formación cerrada, sus motores Pratt y Whitney R-2800 Double Wasp de 2,000 caballos de fuerza batallando contra sus 7 toneladas de peso. Para los pilotos alemanes acostumbrados a los esbeltos Spitfire y ágiles cazas soviéticos, estas corpulentas máquinas americanas parecían casi cómicas. Fuselajes en forma de barril coronados con cabinas tipo invernadero, alas que lucían demasiado pequeñas para sus cuerpos macizos. Hélices que eclipsaban cualquier cosa en el inventario del Luftwaffe. Lo que Ermachin desconocía, lo que ninguno de los pilotos alemanes circulando como lobos arriba podía haber imaginado, era que estaban presenciando la llegada del arma que destruiría sistemáticamente el brazo de caza del Luftwaffe. En 18 meses, estas botellas de leche voladoras se transformarían de objetos de burla en instrumentos de terror. Sus 8 ametralladoras Browning convirtiéndose en el sonido más temido en los cielos alemanes. Las matemáticas de la destrucción ya estaban cargadas en esas amplias alas. 3.400 proyectiles de munición, una cadencia combinada de fuego de 6.000 disparos por minuto. Suficiente potencia concentrada para partir un Messerschmitt por la mitad en menos de 2 segundos. La transformación comenzó esa mañana de abril cuando el mayor Donald Blakesley, comandando el escuadrón de caza 335, avistó la formación alemana posicionándose para atacar. El veterano del escuadrón Águila, quien había transferido de los Spitfire de la RAF apenas semanas antes, comprendía lo que sus hombres aún no sabían, que sobrevivir en el P-47 requería abandonar todo lo que creían saber sobre combate aéreo. El Thunderbolt representaba una desviación radical de la filosofía convencional de diseño de cazas. Mientras los alemanes habían perseguido interceptores livianos optimizados para trepada y rendimiento en giros, Republic Aviation había creado algo sin precedentes, un gigante de alta altitud que usaba masa, potencia y poder de fuego para redefinir las reglas de la guerra aérea. Entre los 56 pilotos americanos dispersos por el cielo francés esa mañana había hombres que se convertirían en leyendas. Futuros ases cuyos nombres sembrarían temor en corazones del Luftwaffe. Pero el 8 de abril de 1943, eran novatos en una máquina sin probar, enfrentando la fuerza de caza más experimentada del mundo. Los alemanes habían estado combatiendo continuamente desde 1939, con veteranos de Polonia, Francia, Gran Bretaña y Rusia. Los americanos tenían exactamente 0 días de combate. Esta es la historia de cómo la lógica industrial derrotó a la brillantez táctica, cómo cantidad y calidad se fusionaron en superioridad abrumadora. Y cómo la risa de los pilotos alemanes se transformó en terror al descubrir lo que las ametralladoras Browning sincronizadas podían hacer a un avión a 400 yardas. El nacimiento de un monstruo, el Republic P-47 Thunderbolt, emergió del pánico de junio de 1940. Mientras los cazas alemanes barrían Francia, Alexander Kartveli, el diseñador jefe de Republic Aviation, nacido en Georgia, recibió especificaciones urgentes del Cuerpo Aéreo del Ejército de Estados Unidos. Querían un interceptor de gran altitud capaz de igualar lo mejor del Luftwaffe. Lo que Kartveli diseñó en cambio fue un monstruo que redefinió lo posible. Será un dinosaurio, admitió Kartveli a su equipo de diseño. Pero será un dinosaurio con buenas proporciones. El prototipo XP-47B que voló por primera vez el 6 de mayo de 1941 impactó a todos los que lo vieron. Con 9.900 libras en vacío, pesaba 65% más que su predecesor, el P-43 Lancer.
El masivo sistema turbo sobrealimentador, con su complejo ducto atravesando el fuselaje trasero, le daba una apariencia casi preñada. Los pilotos de prueba acercándose por primera vez invariablemente hacían la misma pregunta: ¿esta cosa realmente vuela? No solo volaba, volaba como nada más a gran altitud. El motor Pratt & Whitney R2800 Double Wasp, un radial de 18 cilindros produciendo 2000 caballos de fuerza, podía mantener plena potencia a 27,000 pies donde los cazas alemanes jadeaban por aire. El turbo sobrealimentador, alimentado por gases de escape, entregaba rendimiento a nivel del mar en la estratosfera donde el aire era demasiado delgado para sobrealimentadores convencionales. El mayor Hubert Hoff Semke, comandando el 56 Grupo de Caza entrenando en Bridgeport, Connecticut, inicialmente detestaba el avión. Su unidad perdió 18 pilotos y 41 aviones en accidentes de entrenamiento entre septiembre de 1942 y enero de 1943. El P-47 mató más americanos en entrenamiento que alemanes en los primeros meses de combate. Hacía trompo en aterrizaje, se volteaba por torque en despegue, y se zambullía con tanto entusiasmo que los pilotos descubrieron la compresibilidad, sus controles congelándose mientras ondas de choque se formaban en las alas. Pero quienes lo dominaban descubrían algo extraordinario. El teniente Robert Johnson, un granjero de Oklahoma que se convertiría en uno de los mejores ases de América con 27 victorias. Describió su primer vuelo: era como amarrarte a una locomotora. El poder era increíble. No lo volabas, lo apuntabas. Los primeros encuentros. Confirmando prejuicios, los primeros encuentros de combate en abril y mayo de 1943 confirmaron cada prejuicio alemán. Los P-47 no podían girar con los Focke-Wulf 190, no podían trepar con los Messerschmitt 109, no podían igualar su ágil manejo a altitudes medias. Los pilotos del Luftwaffe rápidamente desarrollaron tácticas para explotar estas debilidades, atacando desde abajo donde los pesados Thunderbolt batallaban, forzando combates giratorios donde la agilidad importaba más que el poder de fuego. El Hauptmann Joseph Pipspriller, oficial comandante de la Jagdgeschwader 26, reportó al cuartel general tras su primer encuentro: el nuevo caza americano es carne para el matadero. Vuela como camión, gira como tren de carga, y trepa como vaca preñada. Nuestros muchachos los llaman Indianer blancos gordos pretendiendo ser guerreros. Las estadísticas parecían confirmar la confianza alemana. En su primer mes de operaciones, los grupos de caza americanos perdieron 14 Thunderbolt por solo 3 derribos alemanes confirmados. La RAF, observando desde sus escuadrones de Spitfire, sugirió discretamente que los americanos reconsideraran su elección de montura. Los pilotos británicos bromeaban que la mejor maniobra evasiva en un P-47 era desabrocharse y correr alrededor de la espaciosa cabina. Pero algo extraño estaba sucediendo en esos encuentros tempranos que la inteligencia alemana no notó. Los P-47 que eran derribados habían absorbido castigo increíble antes de caer. Un avión regresó de una misión del 4 de mayo con 21 agujeros de cañón y más de 100 impactos de ametralladora, daño que habría desintegrado un Messerschmitt o Spitfire. El masivo motor radial, carente de vulnerables sistemas de enfriamiento, se sacudía a golpes que habrían detenido en seco un caza enfriado por líquido. Más significativamente, cuando los P-47 conseguían poner sus armas en objetivo, los resultados eran catastróficos. La batería de armas del Thunderbolt creaba una zona de convergencia de destrucción que los pilotos alemanes nunca habían experimentado. A diferencia de las armas de calibre rifle de los cazas de inicio de guerra o los cañones con munición limitada, el caza americano podía mantener fuego sostenido por más de 30 segundos, una eternidad en combate aéreo. El incidente Johnson. Indestructibilidad demostrada. El evento que comenzaría a cambiar las percepciones alemanas ocurrió el 26 de junio de 1943 sobre Le Havre, Francia. Involucró al segundo teniente Robert Siglo Johnson del 61 Escuadrón de Caza y un encuentro que se volvería legendario en ambos lados del conflicto. La formación de Johnson de 48 P-47 regresaba del deber de escolta cuando fueron emboscados por 16 Focke-Wulf 190 de Lee
JG-26, liderados por el Hauptmann Wilhelm Ferdinand Galland, hermano menor del famoso Adolf Galland. Los alemanes ejecutaron un ataque perfecto, zambulléndose desde el sol con abrumadora ventaja de velocidad. El Thunderbolt de Johnson, volando en la retaguardia de la formación, fue atrapado en el fuego cruzado de múltiples atacantes, recibiendo daño catastrófico en los primeros segundos del combate. 21 proyectiles de cañón de 20 milímetros explotaron a través de su avión. El dosel se hizo añicos, fluido hidráulico roció la cabina, el carenado del motor fue arrancado, y fuego estalló detrás del panel de instrumentos. Johnson, herido en nariz y pierna por metralla y fragmentos de bala, intentó eyectarse, pero descubrió que el dosel estaba atascado. Un proyectil de 20 milímetros había explotado en el carril del dosel, soldándolo cerrado. Estaba atrapado en un avión moribundo a 27.000 pies. Lo que sucedió después desafió toda asunción sobre tolerancia al daño de combate. A pesar de no tener visibilidad frontal a través del parabrisas cubierto de aceite, un motor apenas funcionando que vibraba violentamente, y controles que respondían solo intermitentemente, Johnson logró nivelar el avión y apuntarlo hacia Inglaterra. El P-47 continuó volando con daño que habría reducido cualquier otro caza a escombros cayentes. Entonces empeoró. Un Focke-Wulf 190 solitario descubrió el Thunderbolt lisiado cojeando hacia el canal a menos de 170 millas por hora. La investigación histórica nunca ha identificado definitivamente a este piloto, aunque varios nombres han sido propuestos basándose en reportes de combate alemanes de ese día. Lo que siguió fue uno de los encuentros más extraordinarios en la historia de la guerra aérea. El piloto alemán se posicionó detrás del P-47 de Johnson y abrió fuego con sus 4 cañones de 20 milímetros y 2 ametralladoras de 13 milímetros. Johnson, incapaz de evadir, solo podía acurrucarse detrás de su placa de blindaje y rezar. El Thunderbolt absorbió la carga completa de munición de cañón. Entonces el alemán se reposicionó y disparó nuevamente, esta vez solo con sus ametralladoras, la munición del cañón agotada. El piloto alemán se colocó al lado, mirando con incredulidad el despojo volador. Johnson podía ver su rostro claramente, joven, rubio, su expresión cambiando de confianza a confusión a algo aproximándose al miedo. El alemán se reposicionó y vació su munición restante de ametralladora en el Thunderbolt. Aún así, volaba. Se colocó al lado nuevamente, sacudió su cabeza en aparente asombro, dio un saludo informal, y se alejó, presumiblemente sin munición. El P-47 de Johnson aterrizó en Manston con su motor fallando en la pista. El jefe de mantenimiento dejó de contar agujeros de bala después de alcanzar 200. Un proyectil de cañón había explotado a pulgadas de la cabeza de Johnson. Otro había detonado contra la placa de blindaje detrás de su asiento. El motor había recibido impactos directos. Los cables de control estaban parcialmente cortados. 3 de los 4 largueros principales, la columna vertebral estructural del fuselaje, estaban atravesados por disparos. Sin embargo, el avión lo había traído a casa. La transformación, aprendiendo a cazar la supervivencia del avión de Johnson, envió ondas de choque por ambas fuerzas aéreas. Ingenieros americanos estudiando los restos se dieron cuenta que habían subestimado su propia creación. La inteligencia alemana recibiendo reportes de combate del JG-26 inicialmente se rehusó a creerlo. Ningún avión podía absorber tanto castigo. Pero testimonio de múltiples pilotos confirmó lo imposible. El Thunderbolt había tomado todo lo que el mejor caza del Luftwaffe podía entregar y sobrevivió. Para julio de 1943, los pilotos americanos estaban aprendiendo a explotar las verdaderas fortalezas del P-47. El teniente coronel Hubert Semke, comandante del 56 Grupo de Caza, había descubierto el secreto a través de brutal ensayo y error: no giren con ellos. No trepen con ellos a baja altitud. Usen su peso. Usen su potencia. Usen sus armas. El peso masivo del Thunderbolt, inicialmente visto como desventaja, se convirtió en arma. En picada, nada podía alcanzarlo. Desde 30.000 pies, un P-47 podía alcanzar 550 millas por hora, más rápido que cualquier caza alemán podía lograr, incluso en picada vertical.
Esta velocidad podía convertirse en altitud en una trepada zoom que dejaba cazas perseguidores desesperadamente atrás. El capitán Walker Bothmauran, quien se convertiría en uno de los primeros ases americanos en Europa, desarrolló lo que se conoció como la táctica Boom and Zoom, aunque los pilotos la llamaban la tómbola del Thunderbolt. En lugar de participar en peleas de perros tradicionales, formaciones P-47 treparían a 30.000 pies, más alto que los cazas alemanes podían operar efectivamente. Cuando aparecían cazas del Luftwaffe abajo, los Thunderbolt rodarían invertidos y se zambullirían, alcanzando velocidades que hacían el tiro de deflexión imposible para alemanes defensores. En el fondo de estas picadas, las pesadas ametralladoras americanas hablarían. Pilotos alemanes que sobrevivieron lo describieron como enfrentar una pared de plomo. El poder de fuego combinado creaba una zona impenetrable de destrucción. Aviones atrapados en este patrón de convergencia no solo caían, se desintegraban. La revelación del poder de fuego. Schweinfurt-Regensburg, la verdadera revelación del poder de fuego americano, llegó durante la incursión dual del 17 de agosto de 1943 sobre Schweinfurt y Regensburg, la penetración más profunda en Alemania intentada hasta esa fecha. Esta misión demostraría tanto las limitaciones del P-47, su alcance incluso con tanques externos, como su terrorífica efectividad cuando empleado apropiadamente. El mayor David Schilling, liderando el 62 Escuadrón de Caza, encontró una formación de aviones Messerschmitt 110 destructores posicionándose para atacar B-17 con su pesado armamento de cañón y cohetes. Los cazas alemanes bimotores, fuertemente armados pero menos maniobrables, eran los asesinos de bombarderos especializados del Luftwaffe. El vuelo de Schilling de 4 Thunderbolt rodó en su picada de ataque desde 28.000 pies. El Unteroffizier Heinrich Roth, artillero en uno de los Me-110 que sobrevivió, recontó más tarde en interrogación de prisionero de guerra: los cazas americanos bajaron como martillos del cielo. Abrí fuego a 800 metros. Buenos impactos. Los vi golpear el ala del caza. El P-47 ni siquiera se tambaló. Entonces disparó. El avión adelante de nosotros simplemente se deshizo. No derribado, destruido. Alas separadas del fuselaje, cola cortada, el compartimiento de la tripulación destrozado en confeti metálico. En 2 segundos, un 110 se volvió nada. 8 Me-110 fueron destruidos en menos de un minuto. Los pilotos alemanes nunca habían experimentado tal poder de fuego concentrado. Cada P-47 portaba 425 proyectiles por arma, 3.400 en total, pesando casi 900 libras. A distancia de convergencia, típicamente fijada a 300 yardas. Todas las 8 trayectorias balísticas de las armas se intersectaban en una zona de aproximadamente 6 pies de diámetro. Cualquier cosa en esa zona enfrentaba 100 proyectiles por segundo, cada uno viajando a 2.900 pies por segundo. La munición misma era una revelación de capacidad industrial americana. Mientras los cazas alemanes batallaban con munición de cañón limitada, típicamente 120 a 200 proyectiles para un arma de 20 milímetros. Los pilotos americanos podían mantener fuego por más de medio minuto. La carga de combate estándar mezclaba munición perforadora de blindaje incendiaria, trazadora perforadora de blindaje incendiaria, y munición bola estándar en patrones diseñados tanto para destruir como incendiar. El teniente coronel Francis Gaby Gabreski, quien se convertiría en el mejor asa americano en Europa con 28 victorias, describió el efecto: cuando los golpeas con las 8. No solo caen, explotan. Vi un 109 literalmente cortado por la mitad, la cola cayendo de un lado, la nariz y alas del otro. El piloto nunca supo qué lo golpeó. Superioridad en altitud. El dominio estratosférico para septiembre de 1943. El Luftwaffe estaba descubriendo otra realidad horrible sobre el P-47. Su rendimiento mejoraba dramáticamente con altitud mientras los cazas alemanes sufrían. El motor Double Wasp turbo sobrealimentado mantenía su potencia nominal hasta 30.000 pies. Los cazas alemanes, confiando en sobrealimentadores mecánicos de 1 o 2 etapas, veían su rendimiento degradarse significativamente sobre 25.000 pies. El Oberleutnant Hans Philipp,
uno de los ases más exitosos de Alemania con 206 victorias, encontró esta realidad fatalmente el 8 de octubre de 1943. Liderando la Jagdgeschwader 1 contra una formación B-17 a 28.000 pies sobre Bremen, Philipp encontró su Focke-Wulf 190 a 6 lento y no respondiente en el aire delgado. El motor BMW 801, poderoso a altitudes medias, jadeaba por oxígeno casi 6 millas sobre la tierra. Cuando P-47 del 56 Grupo de cazas se zambulleron sobre su formación desde 32.000 pies, los cazas alemanes eran patos sentados. Robert Johnson, ahora un piloto de combate experimentado en camino a estatus de as, volaba a 31.000 pies cuando avistó el distintivo Focke-Wulf de Philipp con su elaborado arte de nariz. El reporte de combate de Johnson fue clínico. Abrí fuego a 300 yardas, deflexión 30 grados. Observé impactos a lo largo del fuselaje entero. El avión enemigo explotó. No se observó paracaídas. La muerte de Philipp envió ondas de choque por el Luftwaffe. Si uno de sus mejores, un hombre que había sobrevivido más de 500 misiones de combate en frentes oriental y occidental, no podía sobrevivir contra los Thunderbolt. ¿Qué oportunidad tenían pilotos promedio? El alto mando alemán ordenó una investigación inmediata sobre las capacidades del P-47. El reporte entregado al Reichsmarschall Hermann Göring en noviembre de 1943 fue sombrío. El techo de servicio del Thunderbolt excedía 42.000 pies, más alto que cualquier caza alemán podía alcanzar. Su velocidad de picada se aproximaba a la barrera del sonido. Su blindaje incluía placa de acero de 3/8 de pulgada detrás del piloto, parabrisas a prueba de balas de media pulgada, y placas de deflexión blindadas alrededor del motor. Más perturbadoramente, su construcción robusta le permitía absorber daño que destruiría 3 cazas convencionales y aún regresar a casa. La hélice de paleta, completando la transformación en enero de 1944. Una nueva variante del P-47 comenzó a llegar a Inglaterra que completaría la transformación de hazme-reír a pesadilla. El P-47 D-22 presentaba una hélice hidromática Hamilton Standard con palas de paleta de 13 pies de diámetro, palas de cuerda ancha que mordían el aire como remos masivos. La mejora en tasa de trepada fue inmediata y dramática. Donde los Thunderbolt tempranos habían trepado a anémicos 2.200 pies por minuto a nivel del mar, las variantes de pala de paleta podían lograr 3.000 pies por minuto, igualando o excediendo cazas alemanes en la mayoría de altitudes. La hélice masiva también mejoró la aceleración, permitiendo a los P-47 construir energía más rápido en vuelo nivelado. El Hauptmann Heinrich Noecke de Jagdgeschwader 11, un veterano con más de 200 misiones de combate, encontró las nuevas variantes en febrero de 1944 durante una intercepción de bombarderos cerca de Hannover. Escribió en su diario de combate: "Los cazas americanos gordos han aprendido a trepar. Emboscamos una formación cerca de Hannover, esperando nuestra ventaja usual. Giraron hacia nosotros y treparon con nosotros. Cuando intentamos desengancharnos, nos siguieron hasta 30.000 pies. Schmidt fue atrapado y volado en pedazos. Nada quedó excepto humo y fragmentos. Estas no son las mismas máquinas de las que nos reímos el año pasado". La hélice de pala de paleta hizo más que mejorar el rendimiento, cambió el sonido del Thunderbolt. El distintivo rugido atronador creado por las puntas de las palas alcanzando velocidades supersónicas podía escucharse desde millas de distancia. Tropas terrestres alemanas reportaban poder identificar P-47 aproximándose solo por sonido, un retumbar profundo y amenazante que significaba muerte desde arriba. Comenzaron a llamarlo Donnerschlag, trueno. Escolta de largo alcance. El alcance extendido para marzo de 1944, P-47 equipados con tanques de combustible externos, podían escoltar bombarderos profundo en Alemania. La configuración estándar portaba 2 tanques de ala de 108 galones o un tanque ventral de 75 galones, extendiendo el alcance a más de 1.000 millas. Con la hélice de pala de paleta proveyendo rendimiento mejorado incluso cuando cargados, los Thunderbolt podían pelear en términos iguales inmediatamente después de soltar tanques.
La respuesta del Luftwaffe fue concentrarse en los bombarderos, esperando infligir suficientes pérdidas para detener la campaña diurna americana. Pero esto requería volar a través de la pantalla de escolta P-47, una proposición crecientemente suicida. Los pilotos alemanes desarrollaron un respeto reticente que bordeaba el miedo por los grandes cazas americanos. El mayor Günther Rall, uno de los mejores ases de Alemania con 275 victorias, mayormente en el frente oriental, sobrevivió un encuentro con P-47 el 6 de marzo de 1944 que lo dejó gravemente herido. Recordó más tarde en una entrevista de posguerra: los vimos sobre nosotros, siluetas gordas contra el sol. Alguien rió y dijo: aquí vienen los cerdos voladores. Nadie estaba riendo 30 segundos después. Bajaron como avalancha, más rápido de lo que podíamos reaccionar. El primer pase destruyó 3 de nuestros cazas, simplemente se fueron, transformados en escombros ardientes. Sus armas no disparaban en ráfagas como las nuestras. Vertían corrientes sólidas de fuego. Quedar atrapado en esa corriente significaba muerte instantánea. Ataque terrestre. Terror desde arriba. Las misiones de escolta revelaron otra ventaja del P-47, resistencia. Mientras cazas alemanes operaban a configuraciones máximas de potencia que consumían combustible rápidamente, los grandes radiales americanos podían cruzar eficientemente a gran altitud. Los Thunderbolt podían permanecer con los bombarderos por horas, rotando cobertura superior mientras mantenían suficiente combustible para combate y retorno. Conforme más P-51 Mustang llegaban para asumir deberes de escolta de largo alcance en primavera de 1944, unidades P-47 crecientemente enfocaron en ataque terrestre. Un rol que los haría el avión más temido en el arsenal alemán. La transición comenzó en serio en abril de 1944 conforme los aliados se preparaban para la invasión de Francia. La pesada batería de ametralladoras del Thunderbolt probó ser igualmente efectiva contra objetivos terrestres. La munición perforadora de blindaje incendiaria estándar podía penetrar el blindaje superior de la mayoría de vehículos alemanes, mientras el volumen puro de fuego podía destruir objetivos blandos en segundos. Una ráfaga de 2 segundos ponía 160 proyectiles de media pulgada en un área objetivo del tamaño de un camión. Pero fue la adición de bombas y cohetes lo que transformó el P-47 en un verdadero monstruo multirol. La variante D-25 podía portar 2 bombas de 1000 libras bajo las alas y una de 500 libras bajo el fuselaje, una carga de bombas igual a bombarderos medianos de inicio de guerra. Variantes posteriores agregaron rieles de cohetes de longitud 0 para 10 cohetes de avión de alta velocidad, VAR, de 5 pulgadas, cada uno equivalente a un proyectil de artillería de 105 milímetros. El Oberst Hans von Lok, comandando el 125 Regimiento Panzergrenadier durante la campaña de Normandía, experimentó ataques terrestres P-47 de primera mano. Venían bajo. Tan bajo que podías ver las caras de los pilotos. El sonido era aterrador. Motores rugiendo, cohetes chillando. Entonces el martilleo de esas pesadas ametralladoras. Una columna de nuestros camiones simplemente dejó de existir. 20 vehículos transformados en restos ardientes en un pase. El efecto psicológico en los hombres fue devastador. Los llamaban Javos cazabombarderos. Pero estos eran algo más allá de eso. Eran artillería voladora con la precisión de francotiradores. Día de dominio aéreo absoluto. El 6 de junio de 1944, el Luftwaffe descubrió cuán completamente el balance de poder había cambiado. Más de 500 P-47 proveyeron cobertura aérea para la invasión, creando un paraguas impenetrable sobre las playas. Cazas alemanes intentando alcanzar las zonas de desembarco fueron masacrados. El Oberleutnant Wolfgang Fischer de Jagdgeschwader II, uno de solo 3 pilotos alemanes en alcanzar las playas ese día, reportó: el cielo pertenecía a los americanos. Los Thunderbolt estaban apilados desde nivel del mar hasta 30.000 pies. Intentamos romper al amanecer. 12 cazas de nuestra groupie. Yo fui el único en regresar. Los P-47 estaban esperando a cada altitud. No podías trepar sobre ellos. No podías zambullirte bajo ellos. Sus armas convirtieron nuestros cazas en lluvia de aluminio.
En las semanas siguientes al día D, los P-47 destruyeron sistemáticamente movimiento alemán durante el día. Las estadísticas fueron asombrosas. Solo en junio, los Thunderbolt de la 9ª Fuerza Aérea reclamaron 651 locomotoras, 3.847 camiones, 512 tanques y vehículos blindados, y 553 vehículos tirados por caballos destruidos. La Wehrmacht fue forzada a moverse solo de noche, obstaculizando severamente su habilidad de responder a avances aliados. Los alemanes intentaron todo para contrarrestar la amenaza Thunderbolt. Reforzaron blindaje vehicular, desplegaron más cañones antiaéreos, desarrollaron nuevas técnicas de camuflaje. Nada funcionó. La combinación del P-47 de velocidad, blindaje y poder de fuego los hacía casi imparables. Incluso los temidos cañones Flak de 88 milímetros batallaban para rastrear los veloces cazas a baja altitud. Teatro del Pacífico. Monstruos sobre Nueva Guinea mientras devastaba Europa, el P-47 simultáneamente probaba su valía en el Teatro del Pacífico. El 348 Grupo de Caza operando desde Nueva Guinea descubrió que las cualidades del Thunderbolt eran perfectamente adecuadas para las vastas distancias y condiciones duras de la Guerra del Pacífico. El coronel Neil Kirby, comandando el 348, desarrolló tácticas específicamente para el Pacífico. El 11 de octubre de 1943, Kirby lideró 4 P-47 contra 40 aviones japoneses sobre Wewak, derribando 6 aviones enemigos él mismo en una sola misión, ganándole la medalla de honor. Los japoneses, acostumbrados a pelear cazas americanos ágiles pero frágiles, no estaban preparados para la combinación del P-47 de poder de fuego y durabilidad. El as japonés Saburo Sakai, quien encontró P-47 sobre Nueva Guinea, escribió más tarde: los llamábamos monstruos. Nuestros cañones de 20 milímetros, que podían destruir un P-40 con pocos impactos, parecían no tener efecto. Puse docenas de proyectiles en un Thunderbolt y lo vi volar lejos. Su fuego de retorno era aterrador. Corrientes de balas pesadas que desgarraban aviones. El P-47N, desarrollado específicamente para el Pacífico, presentaba capacidad incrementada de combustible con alas mojadas, sosteniendo 93 galones cada una, extendiendo alcance a 350 millas. Esta variante escoltaría B-29 a Japón, probando que el caza de piernas cortas de 1943 había evolucionado en un verdadero arma de largo alcance. Cazadores de jets. Lo imposible logrado, quizás la vindicación última de la evolución del P-47, llegó en sus encuentros con cazas jet alemanes. El Messerschmitt Me-262, con su velocidad tope de 540 millas por hora, debía ser intocable por cazas de hélice. Pero pilotos Thunderbolt descubrieron que podían atrapar jets en 2 situaciones, durante despegue y aterrizaje cuando los jets eran más vulnerables, y en picadas de alta velocidad desde altitud. El 27 de noviembre de 1944, el teniente coronel John C. Mayer del 352 Grupo de Caza se convirtió en uno de los primeros pilotos en derribar un Me-262 con un P-47. Zambulléndose desde 28.000 pies, el Thunderbolt de Mayer alcanzó velocidades aproximándose 500 millas por hora, suficientemente rápido para atrapar el jet en vuelo nivelado. El piloto jet, confiado en su ventaja de velocidad, nunca vio el P-47 zambulléndose hasta que las armas de Mayer abrieron a 400 yardas. El reporte de combate de Mayer notó: el avión enemigo se desintegró bajo fuego. Piezas grandes, incluyendo ambos motores, se separaron del fuselaje. El piloto no escapó. El fuego concentrado de 8 armas calibre 50 probó ser más efectivo de lo que anticipamos contra aviones jet. Para inicios de 1945, variantes P-47M especializadas fueron desplegadas específicamente para contrarrestar jets alemanes y bombas volantes V-1. Con inyección de agua metanol, aumentando potencia a 2.800 caballos de fuerza y aerodinámica refinada, estos Thunderbolt definitivos podían alcanzar 470 millas por hora en vuelo nivelado a 30,000 pies, suficientemente rápido para interceptar incluso jets bajo ciertas condiciones.
El mayor George Bostwick, comandando el 63 Escuadrón de Caza equipado con P-47M, derribó dos Me-262 en marzo de 1945. Su reporte táctico enfatizó poder de fuego sobre velocidad. Los jets son más rápidos, pero no pueden girar y no pueden recibir castigo. Una buena ráfaga de nuestra batería, y se deshacen como si estuvieran hechos de papel. Tienen que desacelerar para atacar bombarderos. Ahí es cuando los conseguimos. Operación Bodenplatte. La demostración final, la demostración última del poderío industrial americano, llegó durante la Operación Bodenplatte. El intento desesperado del Luftwaffe de destruir poder aéreo aliado el 1 de enero de 1945. Casi 900 cazas alemanes, incluyendo sus mejores pilotos restantes, lanzaron ataques sorpresa en aeródromos aliados a través de Bélgica y los Países Bajos. En el aeródromo Y-34 cerca de Metz, hogar del 365 Grupo de Caza de P-47, el ataque inicialmente tuvo éxito. Cazas alemanes destruyeron 22 Thunderbolt en tierra junto con varios otros aviones. Un piloto alemán capturado traído al puesto de comando señaló los aviones ardientes y se burló. ¿Qué piensan de eso? La respuesta del mayor George Brooking se volvió legendaria a través de la 9ª Fuerza Aérea. Señaló la línea de vuelo donde tripulaciones terrestres ya estaban empujando aviones dañados a un lado y preparando puestos para reemplazos. Para mañana, tendremos 40 nuevos. ¿Cuánto te tomará reemplazar tus pilotos? La sonrisa del piloto alemán desapareció. En 48 horas, P-47D-40 de fábrica llenaron la línea de vuelo, volados desde depósitos en Inglaterra. El Luftwaffe perdió 271 aviones y 213 pilotos en Bodenplatte, incluyendo muchos instructores y líderes de escuadrón irreemplazables. Estas pérdidas nunca podrían reemplazar. Los americanos perdieron 134 aviones total a través de todos los aeródromos atacados, todos reemplazados en una semana. El poder industrial. Números que cuentan la historia. Los números contaron la historia de derrota inevitable. Republic Aviation produjo 15.683 P-47 durante la guerra, más que cualquier otro caza americano. En producción pico, la fábrica de Farmingdale en Long Island completaba un Thunderbolt cada hora alrededor del reloj. La planta de Evansville en Indiana, construida de tierras de cultivo vacías en 1942, estaba produciendo 500 aviones por mes para 1944. Cada P-47D requería 65.000 partes individuales, 8 millas de cableado eléctrico, 2.000 libras de aluminio, y 300 libras de caucho. Solo el motor contenía 2.400 componentes individuales maquinados a tolerancias de milésimas de pulgada. Sin embargo, trabajadores americanos, muchos de ellos mujeres que nunca habían visto un avión antes de Pearl Harbor, ensamblaban estas máquinas complejas con precisión que excedía estándares de tiempos de paz. La producción de municiones fue igualmente asombrosa. Cada sortida P-47 requería 3.400 proyectiles de munición calibre 50. Con cientos de Thunderbolt volando misiones diarias, el consumo de munición excedió 10 millones de proyectiles por mes para mediados de 1944. El arsenal de Lake City en Missouri, una de varias plantas de munición, producía 30 millones de proyectiles mensualmente. Cada cartucho fue manufacturado a tolerancias medidas en 10 milésimas de pulgada, asegurando alimentación confiable a través de mecanismos de armas sincronizadas. El consumo de combustible fue enorme. Cada Thunderbolt quemaba 100 galones por hora en vuelo normal, hasta 300 galones en combate con inyección de agua comprometida. Solo la 9ª Fuerza Aérea consumía más de 25 millones de galones de combustible de aviación mensualmente para fines de 1944. Todo enviado a través del Atlántico en tanqueros que eran ellos mismos productos de producción masiva americana. Aún más impresionante que la producción de aviones fue el entrenamiento de pilotos. Para 1944, Estados Unidos estaba graduando 30.000 pilotos anualmente de entrenamiento avanzado, más que Alemania había entrenado en la guerra entera. Cada piloto P-47 recibía un mínimo de 400 horas de entrenamiento de vuelo antes de entrar combate, incluyendo 100 horas en cazas avanzados.
Pilotos alemanes, en contraste, estaban entrando combate con menos de 100 horas tiempo total para el fin de la guerra. La calidad se mostraba en combate. Pilotos americanos llegaban a Europa entrenados en vuelo de formación, navegación instrumental, artillería y tácticas. Habían practicado contra aviones alemanes capturados, comprendiendo capacidades y limitaciones de su enemigo. Conocían sus sistemas de aviones íntimamente, habiendo estudiado manuales técnicos que pilotos alemanes nunca recibieron. El testimonio final, de burla a terror en marzo de 1945, el Oberstleutnant Joseph Priller, el mismo piloto que había burlado los P-47 como vacas preñadas 2 años antes. Fue entrevistado por oficiales de propaganda alemanes buscando aumentar moral. Su declaración, considerada demasiado desmoralizante para publicación, reveló la transformación completa en actitudes alemanas. El Thunderbolt es el mejor cazabombardero jamás construido. Su poder de fuego es sin precedentes, armas que nunca se atascan, nunca se sobrecalientan, nunca se quedan sin munición en combate normal. Porta bombas como bombardero mediano, dispara cohetes como artillería, y pelea como caza cuando necesita. Pero más allá de la máquina está lo que representa, producción americana ilimitada. Pierden 10, construyen 20. Perdemos 1, se fue para siempre. Sus pilotos llegan mejor entrenados que nuestros instructores. Tienen combustible para entrenamiento, munición para práctica, partes de repuesto para todo. No tenemos nada excepto coraje. Y coraje sin recursos es solo derrota retrasada. Nos reímos de ellos en 1943. No estamos riendo ahora. Cuando escuchas esas armas, sabes que la muerte ha venido llamando. El sonido nos persigue. Mecánico, preciso, imparable. Como todo americano, se trata de superioridad material abrumadora. No nos vencieron a través de mejores tácticas o pilotos más valientes. Nos enterraron bajo una avalancha de acero y plomo. Impacto psicológico. El miedo del Jabo para abril de 1945, el Luftwaffe existía largamente en papel. Escasez de combustible aterrizaba la mayoría de aviones. Pilotos experimentados estaban muertos o capturados. Aeródromos eran ruinas craterizadas. Pero incluso con aviones y combustible, pilotos alemanes enfrentaban una ecuación imposible. Atacar significaba enfrentar formaciones P-47 que poseían cada altitud desde nivel del suelo hasta 40.000 pies. El Feldwebel Klaus Brettschneider, uno de los últimos pilotos alemanes entrenados en 1945, voló exactamente una misión de combate antes que la guerra terminara. Su encuentro con P-47 sobre Leipzig duró 12 segundos. Los vi zambulléndose desde arriba, 4 Thunderbolt en formación perfecta. Intenté girar, pero eran demasiado rápidos. El líder disparó desde 500 metros. Mi avión sacudió como si fuera golpeado por mazos. El motor explotó, el ala se separó. Apenas escapé. En el paracaídas, los vi destruir mi Staffel entera. 6 cazas idos en menos de 1 minuto. El cielo llovió aluminio ardiente y cuerpos. El impacto psicológico fue completo. Pilotos alemanes desarrollaron lo que oficiales médicos llamaron fiebre Jabo, síntomas físicos de estrés apareciendo cuando Thunderbolt eran reportados en el área. Veteranos que habían enfrentado Spitfire y Hurricane sin miedo se enfermaban físicamente antes de misiones contra P-47. El trueno distintivo de Thunderbolt aproximándose causaba pánico entre tropas terrestres que sabían que supervivencia significaba encontrar cobertura inmediatamente. Estadísticas finales. El legado en números. Las estadísticas finales de operaciones P-47 desafiaron comprensión. En Europa, 3.752 aviones alemanes destruidos en combate aéreo, 3.315 aviones destruidos en tierra, 86.000 vagones ferroviarios destruidos, 9.000 locomotoras destruidas, 6.000 vehículos de combate blindados destruidos, 68.000 camiones destruidos, 60.000 vehículos tirados por caballos destruidos. En el Pacífico, 697 aviones japoneses destruidos en combate aéreo, 150 aviones destruidos en tierra, 1.500 vehículos destruidos, 150 locomotoras destruidas, incontables barcazas, barcos e instalaciones. Solo la 9ª Fuerza Aérea, equipada principalmente con P-47,
voló 213.873 sortidas de combate, lanzó 120.000 toneladas de bombas, disparó 135 millones de proyectiles de munición y lanzó 60.000 cohetes. Las unidades Thunderbolt lograron una proporción de muertes de 4.6:1 en combate aéreo mientras mantenían la tasa de pérdida más baja de cualquier cazabombardero aliado. Detrás de estos números yacía el costo humano. El Luftwaffe perdió aproximadamente 28.000 pilotos muertos en combate contra fuerzas aliadas occidentales. Muchos cayeron al fuego concentrado de ametralladoras pesadas americanas. Cada pérdida representaba años de entrenamiento que Alemania nunca podía reemplazar. Para el fin de la guerra, el piloto de caza alemán promedio tenía menos de 30 horas de experiencia de combate. El piloto P-47 promedio tenía más de 200. Evaluación alemana. La verdad en archivos en el centro de interrogación del Luftwaffe en Oberursel, pilotos aliados capturados fueron interrogados por inteligencia alemana. Los registros capturados en 1945 revelaron evaluaciones alemanas de aviones aliados. El archivo sobre el P-47, actualizado continuamente a través de la guerra, mostró la reversión completa de opinión. Abril de 1943, caza grande, no maniobrable. Inferior a tipos alemanes en todos parámetros de rendimiento excepto velocidad de picada. Armamento de ametralladora insuficiente contra cazas armados con cañón. Evaluación, amenaza mínima. Diciembre de 1943, rendimiento excepcional a gran altitud. Fuerza estructural extrema. Poder de fuego crecientemente problemático. Pilotos mostrando tácticas mejoradas. Evaluación, amenaza significativa sobre 25.000 pies. Junio de 1944, cazabombardero dominante. Superior a todos tipos alemanes sobre 20.000 pies. Poder de fuego devastador contra todos tipos de objetivo. Fuerza estructural hace derribo extremadamente difícil. Evaluación, amenaza crítica a todas altitudes. Marzo de 1945, mejor cazabombardero de la guerra. Combinación de poder de fuego, durabilidad y rendimiento sin igual. Calidad de piloto excepcional. Evaluación, insuperable en compromiso directo. Reflexión de posguerra. Galland habla en 1985, en una reunión de pilotos de caza alemanes y americanos en Phoenix, Arizona, antiguos adversarios se encontraron en paz. El Generalleutnant Adolf Galland, antiguo jefe del brazo de caza del Luftwaffe, fue preguntado sobre el P-47. Su respuesta, grabada en video, capturó la transformación completa. Cometimos un error terrible en 1943. Vimos este caza grande y pesado y nos reímos. Os americanos no entienden combate aéreo, dijimos. Construyeron un bombardero y lo llamaron caza. Éramos nosotros quienes no comprendíamos. Los americanos no intentaron construir un caza europeo. Construyeron uno americano, diseñado alrededor de producción, poder de fuego, y supervivencia. Entendieron que en una guerra de desgaste, el avión que podía recibir castigo y entregar poder de fuego devastador ganaría. Tenían razón. La primera vez que volé un P-47 capturado después de la guerra, comprendí todo. El poder era increíble. Trepaba como si cayera hacia arriba. La cabina era cómoda. La visibilidad excelente. Los controles precisos. Era un avión de piloto envuelto en blindaje. Pero lo que realmente me impresionó fue darme cuenta que América construyó más de 15.000 de estas máquinas complejas mientras peleaban una guerra de 2 océanos. Cada una requería un motor más complejo que cualquier cosa que Alemania produjo. Sin embargo, las construyeron más rápido de lo que podíamos construir cazas simples. Ahí fue cuando supe que nunca tuvimos oportunidad. Esas armas, las llamábamos el piano de Roosevelt por el sonido que hacían. Una vez que escuchabas ese sonido, nunca lo olvidabas. Muchos de mis amigos lo escucharon por última vez. El P-47 no solo derrotó al Luftwaffe, lo destruyó. Filosofía de diseño. Ingeniería americana. El diseño del P-47 representaba filosofía industrial americana perfectamente, ingeniería de fuerza bruta respaldada por recursos ilimitados. Cada componente fue sobreconstruido, sobrepotenciado, y sobreingeniado. Los largueros del ala podían soportar 40.000 libras, 3 veces el peso cargado del avión.
El montaje del motor podía resistir fuerzas de 12 gramos. Los cables de control estaban duplicados a través con sistemas de respaldo automáticos. El sistema de alimentación de munición solo era una maravilla de ingeniería. 8 cajas de munición separadas, cada una sosteniendo 425 proyectiles, alimentaban a través de motores de impulso eléctrico para prevenir atascos durante maniobras de alta G. Las armas eran eléctricamente calentadas para prevenir congelamiento en altitud. Cada arma tenía su propio mecanismo de carga y podía ser individualmente sincronizada. La convergencia era ajustable de 150 a 400 yardas, permitiendo a pilotos optimizar para su rango de compromiso preferido. Incluso después de la guerra, algunos veteranos alemanes mantenían que el P-47 ganó a través de cantidad, no calidad, que cazas alemanes eran técnicamente superiores pero abrumados por números. Los registros de combate cuentan una historia diferente. En compromisos donde números eran iguales, P-47 consistentemente prevalecieron. El armamento de ametralladora pesada, descartado como inferior a cañón, probó ser más efectivo en combate actual. Análisis de filmación de cámara de arma reveló por qué proyectiles de cañón, mientras individualmente más destructivos, requerían puntería precisa y tenían munición limitada. Típicamente 120 a 200 proyectiles total. Las armas del P-47 creaban una nube de probabilidad de balas que garantizaba impactos incluso con puntería imperfecta. A rangos típicos de compromiso, una ráfaga de 2 segundos ponía al menos 20 proyectiles en un objetivo de tamaño de caza, suficiente para asegurar destrucción. La munición misma era superior. Proyectiles perforadores de blindaje incendiarios americanos calibre 50 usaban una espoleta de acción retardada que aseguraba penetración antes de detonación. El compuesto incendiario ardía a 3000 grados Fahrenheit, suficientemente caliente para incendiar estructura de aluminio. Proyectiles alemanes de 20 milímetros, aunque más pesados, frecuentemente explotaban en contacto de superficie, causando daño espectacular pero a veces superficial. El legado, el más pesado de todos, el P-47 Thunderbolt, permanece como el caza monomotor de pistón más pesado jamás producido en masa. Su peso vacío de 10.000 libras excedía el peso bruto de algunos cazas bimotores. Su motor producía más potencia que formaciones enteras de bombarderos de la guerra previa. Sus armas entregaban más poder de fuego que un escuadrón de infantería. Sin embargo, fue construido por miles, volado por muchachos apenas salidos de preparatoria, y mantenido bajo condiciones de combate por mecánicos que aprendieron su oficio en semanas. La transformación de opinión alemana de burla a terror tomó menos de 2 años. En ese tiempo, la botella de leche voladora se convirtió en el avión más temido en la experiencia del Luftwaffe. Veteranos que habían enfrentado Spitfire, Hurricane y Jacks soviéticos sin inmutarse hablaban de P-47 en tonos susurrados décadas después de la guerra. Exhibición del museo. El testimonio silencioso en el Museo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Dayton, Ohio, un P-47D restaurado se sienta entre otros cazas legendarios. Su placa lista especificaciones y honores de batalla. Pero la historia real es contada por una pequeña vitrina conteniendo casquillos calibre 50 gastados y una tira de película de cámara de arma mostrando un Focke-Wulf 190 desintegrándose bajo fuego. Bajo la exhibición hay una cita de un piloto alemán sin nombre tomada de un reporte de interrogación de 1945. Nos reímos cuando los vimos por primera vez, cazas americanos gordos y feos que no podían girar, no podían trepar, no podían pelear. Dejamos de reír cuando nos dimos cuenta que no necesitaban girar o trepar. Solo apuntaban esas armas a ti y dejabas de existir. La risa murió con nuestros camaradas. Epílogo. El trueno habló. El P-47 Thunderbolt entró combate como objeto de burla y terminó la guerra como instrumento de aniquilación. En medio, 8 ametralladoras Browning sincronizadas reescribieron las reglas de guerra aérea y enterraron al Luftwaffe bajo una avalancha de plomo. Pilotos alemanes se habían reído del caza americano poco elegante en abril de 1943. Para mayo de 1945, no quedaban pilotos alemanes para reír.
El trueno había hablado, y el cielo pertenecía a América.